Mamen, compañera, ¿cómo estás? Muy bien todo. Bueno, a ti la cámara no te impone nada, porque llevas desde 2008 en la televisión extremeña. Bueno, lo que te importa y te mueve te sigue poniendo nervioso, aunque lleves 1000 años, yo creo. Eres una de las caras más conocidas de la región, eres un referente también como mujer y aún más si cabe a las mujeres que tienen alguna discapacidad. ¿Tú te sientes referente? Pues la verdad que no sé, cuando me llamaste me sorprendió muchísimo porque yo creo que mi vida es de lo más normal y corriente, pero hombre, me hizo mucha ilusión que la gente me considere un referente y que bueno, pues que pueda estar haciendo cosas que ayuden a otras mujeres a empoderarse. Hombre, dar visibilidad a las mujeres en Extremadura, eso ya es ser un referente. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Cuáles son tus referentes femeninos en tu vida, en lo personal y en lo profesional? Pues en lo personal, mi abuela, porque además ha fallecido recientemente y bueno, pues para mí siempre fue un referente como mujer trabajadora, mujer adelantada a su tiempo. Yo no recuerdo nunca a mi abuela con falda, siempre iba con pantalones. Aprendió a leer ella sola porque no tuvo oportunidad de ir a la escuela y bueno, pues montó varios negocios con mi abuelo, con su esposo y bueno, para mí siempre ha sido una mujer referente. En lo profesional, ¿hay alguien que tú sientas como referente, como a quien mirar, a quien seguir, un espejo? Hombre, en lo profesional, pues yo siempre miro mucho a las madres de la terapia ocupacional, porque lógicamente mi profesión es una profesión que me apasiona y no te sabría decir solo un nombre, porque es que son muchas mujeres y bueno, si digo alguna en concreto, no es terapeuta ocupacional, pero es como el antecedente a la terapia ocupacional y sería Anne Sullivan, que fue maestra de educación especial y se la conoce mucho por el caso de Helen Keller, fue su formadora y bueno, pues Helen Keller pues para mí también es un referente histórico, ya que fue la primera mujer sordociega en llegar a la universidad, rompiendo y abriendo todas las barreras que gracias a Dios ya están abiertas y nos han dado oportunidades al resto de mujeres y siempre lucho también por los derechos de las personas con discapacidad. ¿Cómo de importante es y ha sido la educación, el acceso a la educación en tu vida? Poder estudiar y ser terapeuta ocupacional, por ejemplo. Pues para mí ha sido súper importante. Creo que la educación es muy importante para formarte como persona, para buscar empatía. Yo tuve la oportunidad de cursar el bachillerato internacional en colegios del Mundo Unido, en el que compartes 2 años de tu vida con gente de todo el mundo, hasta de países que ni conocía. Entonces creo que el estar rodeada de diferentes culturas, diferentes formas de pensar, diferentes derechos humanos en cada país, te hace también sentirte no sé, Agradecimiento, ¿no? sentirte... Por haber podido estudiar y por Sí, haber estado en esa situación. sí. Por ejemplo, háblanos de la discriminación que todavía sufre la mujer
¿Es doble si además sufre o tiene una discapacidad añadida? Pues sí, yo creo que sí. A ver, personalmente no he tenido mucha suerte, he tenido también muchos apoyos, pero creo que sí, que si ya de por sí, por ser mujer, tienes discriminación, si encima eres una mujer con discapacidad, ya eres menos que nada muchas veces, o sobre todo para el acceder a muchas oportunidades, ¿no? ¿Hay futuro? ¿Tú ves un futuro más igualitario, menos discriminativo? Hombre, ojalá que sí. Yo lucho mucho por eso porque tengo muchísimas sobrinas, entonces yo creo que hay que luchar y que no nos podemos quedar y conformarnos con lo que hemos conseguido, sino que hay que seguir luchando para lograr un mundo mejor y aportar lo que cada uno pueda. Mamen, te doy las gracias no solo por estar aquí, sino también por ser ese referente del que hablábamos en las televisiones de todos los extremeños y las extremeñas que te ven todas las semanas a través de la televisión pública extremeña. Muchísimas gracias por tus palabras y por ser como eres. Muchas gracias a ti.